Bueno, quería yo compartirles, siguiendo con la tónica de lo que hemos estado visualizando, el tema de hoy día se llama Pon leña al fuego. Pon leña al fuego. Dice, pon leña al fuego. ¿A qué fuego? Bueno, vamos a ver algunas cosas que son súper interesantes y que están en la misma tónica de lo que hemos venido conversando. Por eso quería hablarles. Recuerden que estuvimos hablando sobre el desafío de Elías, ¿verdad? De cómo él construyó el altar. Mi hermano partió con la reconstrucción del altar sobre la hora de edificar el altar, y yo tenía un tema semejante y quise seguir la misma línea para mantener. Y ahora vamos a hablar sobre poner leña al fuego, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poquito en Levítico 6 del 8 al 13. Levítico 6 del 8 al 13. Leo. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otra ropa y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras y los sacrificios de paz, de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dice que constantemente el altar tenía que tener fuego encendido. Entonces, vamos a hacer algunas definiciones, porque usted ha escuchado muchas veces hablar de la palabra holocausto. ¿Qué significa? Estos son definiciones tomadas de los diccionarios bíblicos. Entonces, holocausto dice sacrificio, más dice, significa entera. La palabra holocausto tiene la idea de enteramente quemada. O sea, si buscáramos una traducción, sería enteramente quemada. Es un sacrificio, el sacrificio más antiguo de la Biblia y uno de los más importantes de la religión israelita. Después de degollar al animal, se rociaba su sangre sobre el altar. Antes de prender el fuego, se levantaban los intestinos de la víctima y se acomodaban las partes sobre el altar. En el caso de las aves, se les quitaba las plumas y el buche, y ambas cosas se desechaban, pero las demás se quemaban por entero. O sea, es un animal totalmente quemado que tiene que ver con que tiene, ese es el proceso del holocausto. Ahora, la motivación puede ser para perdón de pecado. Un animalito estaba pagando por tus culpas, por mis culpas. Entonces era lo que Dios te dio, que tú a través del holocausto, bueno, se generaban ciertas cosas como eso. Se ofrecía holocausto cada mañana y cada tarde, y en ocasiones especiales como después del parto para la purificación de la mujer, o para la limpieza de un leproso, o de un hombre o una mujer con flujo, o un nazareno. O sea, habían varios motivos por los cuales, pero la idea del holocausto es que un animal enteramente quemado. Los sacrificios se terminaron con Cristo. Es una cosa. El último sacrificio fue Cristo, en la cruz. En la cruz fue donde murió por nosotros, ya no hay más holocausto, y eso es súper interesante porque el año 70 después de Cristo, el ejército romano tomó la ciudad de Jerusalén, destruyó todo, no dejó el templo, como dice Jesús, no quedó piedra sobre piedra, y por lo tanto nunca más hubo un sacrificio. Y es interesante, ¿ah? Muy interesante, porque uno de los grandes, digamos, deseos de los israelitas es reconstruir el templo. Y si los israelitas hubiesen tenido el templo después de la muerte de Jesús, probablemente hubiesen mantenido los sacrificios. Pero no se pudieron mantener porque no hay templo. ¿Y cuál es, por ejemplo, por qué los israelitas no han podido reconstruir el templo? Porque por las cosas de Dios, porque yo creo que Dios está ahí, los restos del templo que están bajo una mezquita, que ustedes pueden ver alguna vez
en fotos que se ve el muro de los lamentos, donde es un muro que es una de las pocas cosas que quedó del templo, que es ese muro, y sobre el muro más arriba se ve la mezquita. Por lo tanto, se generaría un tremendo problema con los musulmanes, ya, y ahí ya sería algo tremendo, una guerra ya totalmente desenfrenada, de todas partes, si Israel pretendiera destruir esa mezquita. Entonces, Dios ha querido que esa mezquita sea la limitación para que los judíos puedan reconstruir su templo, porque va a ocurrir las cosas cuando Dios quiera que ocurran. Pero el holocausto significa enteramente quemar, ¿verdad? Se ponía a animar estas partes. Ahora, las vestiduras las vestiduras que harán son estas. El pectoral, ustedes pueden ver, el pectoral tiene un urín o tunín, que se llama eso, esa cosita cuadrada que usted ve ahí, que tiene cuadraditos, son piedras de distinto tipo. Ese era el urín o tunín con el cual los israelitas consultaban a Dios. Y sobre eso está el efod. Ahí, digamos, el efod está ahí, usted lo ve ahí como una especie de delantal o cinto. Dice el manto, que era hasta abajo, y el manto aquí abajo, en la parte de abajo, tenía granadas y tenía unas campanillas que sonaban cuando el sacerdote se movía. Entonces, cuando el sacerdote estaba en el lugar santísimo, ahora todo esto, para los que no saben, el sacerdote entraba amarrado de una cuerda. O sea, tenía una cuerda, no sé si a los pies, en alguna parte de su cuerpo, llevaba una cuerda y entraba con una cuerda al lugar santísimo. Porque si por alguna razón el hombre moría dentro del lugar santísimo, nadie podía sacarlo, nadie podía entrar por el temor a morir. Entonces, si veían que no había sonido de las campanitas, no, porque el santo se estaba muriendo, no había, quiere decir que algo le pasó. Y empezaron a tirar la cuerda para sacarlo. Entonces era todo, bueno, dice la túnica, la mitra es la parte de arriba, de la cabeza, lo que va encima, y el cinturón. Es decir, entonces, hagan pues las vestiduras sagradas para tu hermano y para tus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esa era la, digamos, la vestimenta sacerdotal, que tenía una túnica, tenía un manto y un efod. O sea, si te das cuenta que hay tres, o sea, estaba el efod, era como una especie de cubierta que estaba sobre el manto, y el manto estaba sobre la túnica. Y la túnica tenía en el borde de abajo, tenía granadas y campanitas. Las campanitas eran reales. Bueno, Dios ordenó eso. Todo esto es algo que tiene un simbolismo, ¿verdad? No tengo tiempo para que nos metamos en la parte del... Mucho de lo que ceremonialmente se expresa en el Antiguo Testamento guarda relación a figuras y tipos de las cosas espirituales y del reino. Dice Pablo dice que las cosas que son sombra o figura o tipo de las celestiales. O sea, cuando Dios le ordenó a Moisés, hagan todo de acuerdo a como se te ha mostrado, es porque de alguna manera reflejaban las cosas espirituales. Muchas, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que dice, ven, ¿para qué toda esta cosa tan rara de ponerse esta ropa de esta manera, hacer esta cosa de esta manera? Porque no tiene relación con el método, sino con que son sombra, figura y tipo de las cosas celestiales. Entonces, lo que tenemos que descubrir es el mensaje que hay detrás de la forma, no la forma en sí. Que de alguna manera, dice Pablo, yo no soy capaz, dice Pablo. Conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y ahí vio cosas que no puede describir con palabras, porque son indescriptibles con palabras. O sea, la grandeza de lo que Dios, que nosotros cuando Dios nos levante de los muertos y estemos frente a Él, las vamos a ver también y nos vamos a gozar, son indescriptibles. Las cosas que él vio son realmente indescriptibles, no se pueden describir con palabras. Algunas dice ni siquiera voy a intentarlo porque no hay palabras humanas que puedan describir, y otras que se me prohibió decirlas. Pero es eso. Por esto la ley del holocausto nos enseña sobre quemar toda la carne y la grasa sobre el altar. Quemar la carne y la grasa. Dos cosas que representan muy interesantes que vamos a ver qué se demanda. Quemar toda la carne y la grasa sobre el altar, quemar el holocausto toda la noche y empezar con uno
en la mañana mantener el fuego encendido no se debe apagar. ¿Qué puede significar para nosotros todo esto? Que era quemar la carne, quemar la grasa, quemar el holocausto toda la noche y empezar con uno en la mañana. Dice, mantener el fuego encendido y que nunca se tenía que apagar. Todo eso son cosas, enseñanzas que Dios nos quiere dar. Dice Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para conocer anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren lo que dice, ¿ah? Dice que nosotros somos real sacerdocio. Como tú, hermano, yo, todos, ya somos unas personas que fuimos escogidos. Dice para anunciar la virtud de aquel que nos llamó. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Él sana, Él salva, Él bautiza, Él da esperanza. Las virtudes del Señor son muchas. Y le anunciamos a la gente que está sin nada. No todos van a escuchar, no todos van a creer. Pero vamos. Primero que nada, la Biblia enseña que cada creyente se convierte al Señor, que se convierte al Señor Jesucristo, es hecho hijo de Dios y constituye un sacerdocio real. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes de Reyes, de Cristo. Ahora, nosotros somos sacerdotes para mantener un altar físico, que cada uno de nosotros tenga un altar en su casa y ahí queme animalitos. No, nosotros lo que hacemos son asados para comernos y pasarlo bien. No se nos demanda otra cosa. Si alguna vez tenemos un animalito puesto en una parrilla es porque lo queremos comer, porque no somos, o sea, a ver, ojo, uno de los grandes pecados de Israel eran los altares personales a los dioses ajenos, y Dios aborrecía eso. Y hay gente que ahora no hace sacrificios de ese tipo, altares así, pero tiene altares con imágenes. Como sacerdotes de Dios se nos ha encargado el holocausto, pero que ya no involucra animales a sacrificar, es decir, a dar muerte y luego quemar. En el holocausto existe un fuego encendido que quema la carne y la grosura como elementos esenciales de este sacrificio. Entonces, lo que se está haciendo ahí, ya nosotros, dice, se lo encargado el holocausto, pero no el holocausto ahora con animales. Como el hermano Juan el Bautista nos enseñó que Jesucristo nos bautizará con su espíritu y fuego. Dice, Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno, dice, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Santo y fuego. Está en Lucas 3. Entonces, veamos, este fuego viene de Dios y no es como el fuego humano. Está sobre nosotros y en nosotros. O sea, nosotros tenemos la marca del Espíritu Santo. Cada persona que se convirtió al Señor recibe el Espíritu Santo como una marca y también el bautismo del Espíritu Santo como un elemento para ministrar, para testimonio. Cuando el bautismo del Espíritu Santo dice, y decir poder y seréis testigos. El bautismo del Espíritu Santo es para ser testigo de Cristo, para tener valor para hablar de Cristo. Pero además dice que además nosotros tenemos una marca. Cada uno de nosotros está sellado por el Espíritu Santo. Cuando el Señor quiera reconocer a sus hijos y los ángeles van a ver la marca que es el mismo Espíritu Santo que los marca. Cuando tú te convertiste y entregaste tu vida a Jesucristo, recibiste esa marca, ese sello, que te indica que tú eres hijo de Dios y que esa es la identificación. El que no tiene esa marca no es hijo de Dios, que es lo que dice Pablo. Dice, aquel que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Entonces recibes una marca y esa marca va a ser la que te va a identificar cuando tú llegues a la presencia de Dios. Dice, y esa marca va a estar en concordancia con tu nombre escrito en el libro de la vida. O sea, eso va a ser tu marca. Y es lo que te señala a ti. Y es lo que al diablo lo señala, que dice, este es un hijo, tú no puedes hacer lo que tú quieras, no te pertenece a ti, pertenece al reino de Dios, al reino de Cristo, no pertenece a las tinieblas. Ya lo tiene muy claro eso, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegaste a Cristo, tú hiciste eso, dice, y este fuego viene de Dios, y no es como el fuego humano, está sobre nosotros y en nosotros. Un fuego que manifiesta la presencia de Dios, que purifica, que motiva.
pero principalmente quemará la carne y la grasa de nuestra vida. La carne y la grasa, la carne y la grasa, tiene que ser quemada en nuestra vida. ¿Y qué representa la carne y la grasa? Porque el animal era enteramente quemado. ¿Qué representa la carne? ¿Ya? ¿Y qué representa la grasa? Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, ¿se acuerda que Dios dice que, que la maldad era mucha? Y ahí se arrepintió, ha dicho el hombre, entre comillas, ¿verdad? Y dice que decía el diluvio, decía hacer el diluvio terminal, que es que son las grandes soluciones humanas, pues, sí, que Dios pasó por todas las soluciones humanas para demostrar que ninguna servía. ¿Por qué no hacemos borrón y cuenta nueva y partimos de cero y dejamos al hombre? Bueno, hizo Dios, tampoco funcionó. Todas las soluciones que plantea el hombre no funcionan. Le dio leyes que tampoco funcionaron. Empezó de nuevo, tampoco funcionó. La maldad estaba en el hombre. Entonces, miren lo que dice. Y dijo Dios, no contenderá, o sea, mi espíritu con el hombre para siempre. El espíritu de no, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. A lo máximo que puede llegar el hombre después de eso. Aún se llegaron hombres que vivían 900 años, 960 años, más o menos fue que vivió Matusalén, el que vivió más, y ahí Noé vivió como 900 perdón, Adán vivió 900 y algo años. Pero dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, mi espíritu no está peleándose con el hombre, tratando de encaminarlo hacia Dios, hacia el Señor. Y mostrándole que tiene que apartarse de la maldad. Porque dice, porque el hombre ciertamente es carne. Y aquí no está hablando de carne física, no está hablando de tu cuerpo humano, porque hay momentos que la Biblia, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que es la carne? La carne en la Biblia puede representar varias cosas, como el cuerpo físico y lo de ser humano. Cuando de repente la Biblia dice cuando Jesús está hablando de su herida, muestra su herida y es carne. Entonces, de repente hay momentos que la Biblia se refiere al cuerpo físico. Hay momentos que se refiere a los deseos humanos, es carnal. eh, Dice Pablo habla de carnalidad de la gente que sigue su deseo humano, sus pasiones, pero también en este caso representa la voluntad humana. Aquí no está hablando ni del cuerpo físico ni de las pasiones, está hablando de la voluntad. Ciertamente el hombre es carne, es voluntad, es deseo, es el querer hacer lo que a él le da. Entonces Dios dice, yo no voy a contender para siempre con el hombre, porque el hombre ciertamente es voluntarioso, él quiere hacer lo que le da la gana. Y muchas veces ignora los preceptos, los mandamientos, y la voluntad de Dios no le interesa conocer la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad, hacer lo que él quiere. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? No va a contender mi alma para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es voluntarioso. Entonces, la carne en la Biblia puede representar varias cosas, ¿verdad? Entonces, dice la voluntad que muchas veces se opone a la voluntad de Dios, que procura el mal que procura, que procura del mal y del pecado. Así es la voluntad humana. Entonces, Salmo 17 dice, envueltos están en su grosura. Entonces, aquí tenemos que la carne representa la voluntad, ¿verdad? Hay que poner sobre el altar, en el altar de fuego, y quemar todo lo que es mi voluntad personal para hacer la voluntad de Dios, que es lo más grande que puedo hacer. Dice, envueltos están en su grosura, con su boca hablan arrogancia, dice. Tiene el corazón taponado de grasa y con arrogancia hablan su boca. O sea, ¿qué representa entonces ahora la grasa? O bueno, la grasa o grosura representa los recursos humanos, el ego, esa reserva, esa reserva interior que el hombre saca para mantenerse ahí en su postura y no cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, ¿qué es lo que pasa con un ser humano que no come, que no tiene comida, que está ahí eh, con una dieta baja o sencillamente no tiene que comer? ¿Qué es lo que se consume? ¿Cuáles son sus reservas energéticas? La grasa, ¿no? La grasa empieza el ser humano empieza a consumirse las grasas. Entonces, ¿qué es lo que representa la grasa? Su reserva, su yo,
su ser interior que no está dispuesto, es la energía que saca de ahí para mantenerse en sus posiciones. Dice, la grasa o grosura representa los recursos humanos, el ego, así como el cuerpo almacena grasa como reserva en caso que le falte energía. La grasa representa la dependencia y el orgullo de los recursos materiales, intelectuales y de fuerza interior que tenemos de reserva y que usamos para mantenernos soberbios ante Dios y las personas. Ahí nos mantenemos parados para no cambiar. Algunas veces se nos está demandando cambio en nuestra vida y no lo hacemos. No lo hacemos porque sacamos recursos. De hecho, por eso, el hombre que tiende a cambiar, el hombre que está quebrantado, cuando ya no le quedan recursos, cuando ya no le queda nada por hacer, ahí está. Entonces hay gente, por ejemplo, que viene a mí y me plantea la necesidad que quedó yo porque su hijo, su hija, su esposo, su tío, su mamá, cualquier pariente o una persona que quiera, ellos quieren que se convierta. Y de hecho, Dios no, eso es una oración que no tiene ningún sentido, porque Dios no obliga a nadie a convertirse. La conversión es un acto personal donde yo digamos, voluntariamente me entrego a Cristo. Por lo tanto, si yo oro, Amén. Señor, convierte a esta persona, Dios no va a obligar a una persona a convertirse. Una de las cosas que tenemos que tener claro. Dios no va a obligar a una persona a convertirse. Dios no obliga a nadie a convertirse. Eso es algo, un acto voluntarioso. O sea, Dios no va a decirte, ya, yo oro para que se convierta, para que las personas se conviertan, no tiene sentido. Cuando las personas me dicen, oye, ora para que esta persona se entregue al Señor, se convierta, yo no puedo tener esa oración, porque sería que estaría orando para que Dios la obligue a entregarse a Él, y Dios no obliga a nadie. Lo que podemos hacer es pedir más oportunidades para que las personas se conviertan, para que la persona pueda entregar su vida a Cristo. Pero Dios no obliga a nadie a entregar su vida a Cristo. Es algo tan voluntario, es algo... Entonces, cuando las personas oran así, no. Entonces, ahora, volvemos un poco atrás. Entonces dice que la carne se quemaba entera en el altar y la grasa también. Entonces la carne representa mi voluntad y la grasa representa mis recursos humanos, mi ego. Como el cuerpo almacena grasa como reserva, en el caso de la falta de energía, en el caso de que falta de energía, ¿qué se consume una de las grasas? Si tú no comes durante muchos días, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Empieza a buscar energía. ¿Y dónde la va a tomar? En las grasas. Empieza a gastar las grasas porque y si después ya se gasta toda la grasa, empieza a consumirse la masa muscular. Y ahí la persona empieza, como lo que vimos en los campos de concentración, cuando llegaban las personas allá, veían que unas personas casi raquíticas, porque ya se habían consumido su grasa y se estaban consumiendo su musculatura. Y estaban a punto ya de perecer. Entonces la grasa representa la dependencia y el orgullo de los recursos materiales, intelectuales y de fuerza interior que tenemos de reserva y que usamos para mantenernos soberbios ante Dios. Entonces la grasa, veamos lo que dice. Entonces un poquito. Por lo tanto, siendo un sacerdote real, estamos destinados a ofrecer holocausto, ofrenda quemada totalmente, cuyo sacrificio somos nosotros mismos, que expuestos al fuego de Dios, quemaremos nuestra carne, voluntad y la grasa, la reserva y el recurso humano en el altar, nuestro cuerpo ante Dios. Porque ahora ya no existe el altar físico donde ponemos un animalito, ya se acabó eso, nosotros somos reales sacerdotes, pero no para estar quemando animales. Ahora lo que tenemos que hacer es el sacrificio interno, que significa que acabamos de definir qué es lo que era holocausto, y el holocausto significa ofrenda quemada totalmente, cuyo sacrificio somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que quemar esa forma voluntariosa. Acuérdense que Dios dice ahí, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Lo que está diciendo, dice, no yo voy a estar contendiendo para siempre, mi espíritu va a estar contendiendo para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es voluntad. El hombre es voluntarioso y siempre va a querer hacer lo que quiera. Y alguna vez, por eso la ofrenda, no existe ofrenda más grande que tú puedas ofrecer a Dios. No hay nada que a ti te pertenezca, nada. Ni tu recurso económico, ni tus recursos intelectuales, ni tu cuerpo. Por eso cuando Pedro le dice al Señor, mi vida pondré por ti, y Jesús le dice, tu vida pondrás por mí. Dice, Señor, yo mi vida pondré, dice, pero si tu vida me pertenece, oh, Pedro, ¿qué vas a poner? Y después le dice que tú me vas a traicionar igual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo?
La única cosa que es tuya y que no le pertenece a Dios, que es tuya y que Dios lo tiene, es tu voluntad. Por lo tanto, el sacrificio más alto que tú puedes poner en el altar es tu voluntad. Dice, Señor, aquí está mi voluntad, la rindo a ti. Y empiezo a andar a la voluntad de Dios. Algo que es muy difícil porque somos los únicos seres humanos, los seres humanos somos los únicos que ponemos la voluntad en el altar y después la vamos y la tomamos de nuevo y la volvemos a ejecutar. Entonces vamos caminando en la confianza de Dios, en que Dios tiene un control de nuestra vida, pero es muy difícil porque el ser humano pone la voluntad en el altar y la retira cuando quiere, la vuelve a tomar cuando quiere. O sea, el sacrificio más grande que tú le puedes presentar a Dios es tu voluntad. No hay otro, que es lo único que tú tienes, que no le pertenece a Dios. Todo lo demás no pertenece a Dios. Tus bienes materiales, tu capacidad intelectual, tu cuerpo, tu vida, todo le pertenece a Dios, menos tu voluntad. Tu voluntad es algo que Dios dejó para ti. Dios no te controla, Dios no te manda, Dios no te exige, no hace que tú actúes como un títere, nada. Todo, tu voluntad la tienes tú. Tú decides de tu vida, tú decides lo que quieres hacer con las cosas, tú decides si tú quieres tener a Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú me guíes y yo voy a hacer tu voluntad, y la voluntad de Dios está expresamente bien clara en la Biblia. No tengo que, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si está expresa en la Biblia. De cosas claras que tienen que ver con los mandamientos, tienen que ver con las cosas que preció Dios. Y aquí no hay nada medio oculto ni medio raro. Algunas veces queremos como ciertas definiciones medio mágicas, medio esotéricas o medio especiales, como que Dios me dice, mira, Señor, ¿qué es lo que dijo blanco o negro? No, si tú tienes capacidad intelectual, hay cosas que son sentido común y Dios no te ha quitado el sentido común. El sentido común tampoco contra la fe. De repente hay gente media extraña en la iglesia que dice, no, mire, pastor, yo voy a meter la mano al fuego de la cocina y no lo voy a quemar porque el Señor está conmigo. Y yo creo, eso es ridículo, Dios no tiene por qué apoyar semejante estupidez, porque hay cosas que son sentido común. O sea, si me dejo caer de un edificio me voy a matar. No, pero mi fe me dice que no, si es sentido común. Si Dios, por eso en el diálogo que tiene Jesús con el diablo dice, no tentarás al Señor. Dice, lárgate de aquí, tírate para abajo. No, si eso no tiene sentido. ¿Qué aporta la fe? Hay cosas que no aportan para nada al propósito de Dios. Tú no tienes que empezar a jugar con cosas. Además, Dios te dio inteligencia para tomar decisiones. Además, te dio ciertos valores y cosas que no tienen por qué tener por conflicto en tomar decisiones. Tienes todos los recursos que necesitas para saber qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto, qué es lo que tienes que hacer. O sea, no estás abandonado en cuanto a recursos para tomar decisiones. El asunto es que muchas veces tomamos malas decisiones y las consecuencias de las malas decisiones se arrastran por mucho tiempo. Por eso tenemos que ser sabios. Por eso el cambio tiene que ser muchas veces radical. Aquí no, por eso el evangelio es radical. No es un evangelio tibio, es radical. Las cosas son como son y listo, no hay más que hacer. Entonces, por eso digo yo que en algún momento dado nosotros tenemos la tendencia como a negociar con Dios. Pero con Dios tú no negocias. El pecado es pecado y se acabó. Lo que es correcto y no hay más. Y no, yo no necesito como, hay áreas donde yo tengo que pedir dirección a Dios, claramente, y me tengo que meter en relación con Dios. Pero hay cosas que tienen que ver con el sentido común. Si la fe no es enemiga del sentido común, la fe no es enemiga del sentido común, pero hay creyentes que creen que la fe es enemiga del sentido común y empiezan a tentar a Dios con cosas bien estúpidas. Como por ejemplo eso, digo, no, hermano, yo le he mostrado a usted que si Dios está conmigo voy a meter la mano al fuego, usted va a quemar. Te vas a quemar porque eso es sentido común. No tiene nada que ver con fe. Porque, a ver, escuchen esto. En el Apocalipsis 20 dice así. Dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué pasa cuando usted muere? ¿Por qué muere? Porque Dios retira el espíritu de usted, entonces su cuerpo no se puede mantener unido a su alma se separa de su cuerpo se pudre y su alma va a esperar el juicio de Dios. Pero sin espíritu no hay vida. Sin espíritu hay vida. O sea, el espíritu es lo que le da vida a algo. Cuando dice la Biblia que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, dice,
Lo que le da vida a la profecía es el testimonio de Jesucristo. Hay un montón de gente que quiere palabra profética para acá, palabra profeta para allá. Digo, yo como un momento en que yo fui usado por Dios para entregar profecía. La profecía tiene que ver con los propósitos de Dios, no es un agorero. Ah, mira, hermano, en tanto tiempo tú vas a ser dueño de una casa, y vas a tener un auto, y vas a tener estas cosas, porque la gente quiere escuchar esas cosas. No, el espíritu de la profecía no es eso, porque lo que le da vida a la profecía es el testimonio de Jesucristo. O sea, Dios va a hacer, palabra profética, va a moverse en torno a que se cumple el propósito de Cristo, no para darte a ti un agorero, porque la gente quiere escuchar puras cosas interesantes de lo que va a ser su futuro. Entonces, si Dios no está para eso, no está para, dice el Espíritu de ese testimonio de Jesucristo. Y muchas veces yo me encontré con personas que me casi que querían que me obligara yo a darle una palabra profética de cosas buenas que le iban a pasar en el futuro. El futuro depende de Dios y depende de ti mismo, de las decisiones que tú tomes. Dios tiene un plan para tu vida y tú tienes que ir en esa área. ¿Y cómo conozco el plan? Pero si estás puesto en la vida. Y, las cosas, y Dios te va mostrando a ti las habilidades que te dio, las circunstancias en las cuales te pone. Y tú te vas dando cuenta que hay un patrón que se repite muy seguidamente en tu vida y que te muestra que por dónde están caminando Dios tu ministerio y tu servicio, donde se te dan las cosas muy y se abren puertas y se te da muy fácilmente y te das cuenta que tú tienes habilidades y dones que dice, bueno, que la demás gente no tiene, pero tú las tienes, entonces Dios te está encaminando claramente hacia dónde apunta tu servicio. Eso no tienes que ser como mago para darte cuenta, ni necesitas una revelación especial, porque Dios mismo te encamina y en tu relación con Dios te está mostrando. O sea, no quiero entrar mayormente, pero el asunto es eso, que el Espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Entonces, de alguna manera, nosotros lo más grande ofenda que tú le puedes presentar a Dios es tu voluntad. No hay otra cosa, lo único que te pertenece a ti es tu voluntad. No hay cosa que te pertenezca a ti. No hay una sola cosa de la que tienes que te pertenece a ti. Ni tus bienes materiales, ni tu cuerpo, ni tu vida, nada. Pues vamos un poquito más adelante. Vamos a ver lo último, dice Levítico 6, 8 al 11. Manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote pondrá su vestido de lino y vestirá calzoncillo de lino y sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otra ropa y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Veamos, el sacrificio se consume en el holocausto toda la noche. La noche representa tinieblas, tiempos oscuros y adversos, donde en medio de la aflicción se consume nuestra carne y grasa, se nos expone al fuego de Dios. Miren, estaba hablando de la gente que me pide oración para que una persona se convierta. No. Entonces, cuando uno ora para que Dios le propicie la circunstancia que esta persona pueda entregar su Cristo, entonces, entonces empiezan a ocurrir sobre la persona que se está orando situaciones donde la persona se empieza a hundir. Se le empieza a poner la vida muy complicada, muy difícil y se empieza a hundir. Entonces también la persona dice, pastor, ore por mi hijo, por tal persona, porque está pasándola mal. Pero ¿cómo? Si tú pediste que querías que tuviera una posibilidad de encontrarse con el Señor. Mire, hermano, sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Sin quebrantamiento no hay. Cuando la persona está como un Nabucodonosor, que tuvo que estar hundido, comiendo pasto como un animalito, dice que sus pelos crecieron a tal punto que parecían plumas. Y todo eso dice que está tan quebrantado, que dice que alzando los ojos al cielo, reconoció al Señor. Sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. El quebrantamiento produce arrepentimiento. Usted mientras se sienta seguro y cómodo, nunca se va a arrepentir. La persona que se siente segura y cómoda nunca va a considerar su vida y su relación con Dios. No la va a considerar. Porque la comodidad hace que la gente ignore a Dios muchas veces. Son pocas las personas que desde la posición de comodidad han decidido eh, reconocer a Dios. El himno tal como soy de pecador fue compuesto por una mujer
por allá por el año 1800 y algo. Había un evangelista que asistió, que asistió a un recital de esta dama, que era una cantante muy exitosa, muy reconocida, y estaba rodeada de la gente más importante de la sociedad. Después de terminar su presentación, vino el famoso cóctel de, de reconocimiento y todo. Entonces, todo el mundo le llegaron buquetes de flores, tarjetas de reconocimiento, felicitaciones personales, y se acercó a el evangelista y le dijo algo que esa mujer dice que lo dio a ese hombre, porque le dijo, señorita, yo la felicito por su voz, pero usted no necesita nada de la prostituta, le dijo, ni de la persona, usted sin Dios está perdida. Si usted no entrega su vida a Cristo, se va a ir al infierno. Dice ella que estaba, pero dice ese hombre, yo lo guié, me vino a echar a perder mi día, mi momento. Dice que no, se fue a su casa tan enojada, pero las palabras del evangelista retumbaban en la mente de esa mujer. Y dice que se acostó y ya no acostó más. Dice que el Señor le habló y dice que bajó de la cama y se arrodilló y le dijo, Señor, tal como soy de pecadora. Son testimonios que a mí me impactan, hermano. Y ella escribió ese famoso himno, tal como soy de pecador, me paz Señor. O sea, el evangelista tuvo el valor de decirle algo que a esa mujer en ese instante le gritó mucho, pero el Espíritu Santo no la dejó tranquila. Y estando en la cama, dice acostada, recordando las palabras que le daba vuelta una y otra vez, que es tan pecadora como cualquier persona, eh, ya no tenía sentido ni una cosa, ni su éxito musical, ni nada. Y dice ella que se arrodilló en la cama y le dijo al Señor, Señor, tal como soy de pecador, vengo a ti, Señor. Y después escribió el himno tal como soy de pecador, vengo a ti, Señor. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona y le habla, hay dos posibilidades, que éste le rechace o que éste se impacta. Pero sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Si no hay quebrantamiento, la gente no se arrepiente. La gente tiene que estar un día hasta el fondo, como lo hizo nosotros, muy un día, para decir, Señor, yo realmente a ti te necesito, las cosas no tienen sentido. Y una conversión real. Sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Entonces dice, la noche representa tinieblas, tiempos oscuros y adversos, donde en medio de la aflicción se consume nuestra carne y grasa, se nos expone al fuego de Dios, en vestido para la ocasión, es decir, no desnudo, sino con ropa de santidad al Señor. Y al llegar la mañana, nos cambiaremos la ropa por el cielo humilde y tomaremos las cenizas de nuestra carne y grosura y las eliminaremos de nuestra vida limpiamente. Sí, es sumamente importante lo que estamos viendo, porque eh, la noche oscura consume nuestra... Cuando tú sabes que hiciste todo lo que podías hacer, ya no hay más que tú puedas hacer. Tú, tú, tú no sabes qué hacer más, no tienes más recursos, estás totalmente desvalido. Ni siquiera la gente que te rodea te puede ayudar, no hay nada, porque interiormente, ¿quién te va a ayudar? Y te das cuenta que ya no tienes nada. En ese instante empieza a tener significancia Dios, porque todo se ha consumido. Tu voluntad ya no hay. Tu reserva no tiene. Ya no tiene ni siquiera orgullo ni nada, no te queda nada, nada de nada. Y en ese instante es la ocasión de Dios. Porque es el momento en que Dios tiene importancia. Entonces tú empiezas a mirar las cosas de una manera diferente. Empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Las cosas cambian. Hay muchas cosas que tienen que ser quemadas en nuestras vidas. En cuanto a la reserva y a la carne, a la voluntad. Entonces dice que termina la mañana, durante toda la noche, como dice, representa los momentos oscuros, las tinieblas, cuando todo en nuestra vida está negro y solamente nos queda Dios. Y ahí Dios tiende tu mano y nos levanta.
Levítico 6, 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Por eso el tema de ahora es pon leña al fuego. Y comerá el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente y el altar no se apagará. Es la obligación de cada creyente mantener el fuego de su altar encendido, poniendo cada día, cada mañana, leña al fuego, el cual nunca debe apagarse en la vida del creyente. La obligación de estar cada día poniendo leña al fuego nos habla de la intimidad con Dios a través del estudio de su palabra, de la oración y de la comunión con el Espíritu Santo. A través de tener un contacto permanente con Dios, me da ruido orar, tengo mis tiempos de oración, tengo mis tiempos de estudio de la palabra de Dios, tengo mis tiempos de conversación con el Espíritu, tengo mis tiempos solas, solas. Tenemos tiempo para internet, para televisión, tenemos tiempo para muchas cosas, pero no existe un tiempo sagrado para Dios. Mantener el fuego encendido es esto. Mantener el fuego encendido es mantener una comunión permanente con Dios. Hacer de mi tiempo con el Señor, hacer de mi estudio, de mi tiempo de lectura, de mi tiempo de conversación con Dios, lo más importante de mi vida. Lo más importante de mi vida. Cosa que no siempre pasa. Entonces, no se puede pretender tener cambios si el fuego está apagado. Y termino con esto, con Lucas 24:32 dice, y se decía uno a otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba y en el camino y cuando nos sabía la escritura, ese fuego que te quema el corazón, ese fuego que te llena, ese fuego del espíritu. Yo mantén el fuego encendido, que hay que quemar la carne y la grosura. Hay que mantener la voluntad en la voluntad de Dios y nuestros recursos, hay que quemar todos esos recursos que no, si yo no necesito nada, yo con lo que tengo salgo adelante. Y ahí mantenemos un orgullo grandísimo. Bueno, voy a cerrar esto con lo que hemos estado conversando. Dios es bueno, como dice, siempre. Dios es el que te habla, el que te está diciendo, pon leña al fuego, mantén el fuego de tu interior encendido. Y tú ya sabes cómo, a través de esos tiempos, el fuego de cada mañana hay que mantenerlo, no se debe apagar nunca. Y hay muchos que parece que hace mucho tiempo el fuego se le apagó y tienen que volver a encender el fuego de su altar, porque el fuego hace tiempo que está apagado. No hay tiempo personal con Dios, hay tiempo para muchas cosas, pero no hay tiempo para comparar con Dios. Que el Señor te bendiga, hermano.